tal? Muy buenas. Seguimos caminando en este itinerario formativo franciscano que como fraternidad de Casa de Jóvenes queremos compartir con toda la comunidad, con vos. En este nuevo video vamos a intentar acercarnos a una actitud sumamente importante en el corazón del hermano Francisco, que es la actitud del diálogo. Como gran prototipo vamos a ver a intentar también contemplar el encuentro de Francisco con el sultán. Este gran personaje de Oriente y este gran personaje de Occidente. Dos culturas totalmente distintas que se encuentran. Dos culturas totalmente separadas, totalmente en contra, que se encuentran. Desde ahí también vamos a acercarnos y a ver algunos antecedentes a nivel del corazón del hermano Francisco, algunos antecedentes también de la sociedad de la CIS del 1200 y también de los antecedentes a nivel eclesiásticos especialmente, en donde Francisco se va moviendo, Francisco y también los hermanos, la fraternidad. Desde ahí veremos también estas influencias que van ayudando al corazón del hermano menor, al corazón de Francisco, no solamente a cambiar, sino a transformarse. Desde ahí vamos a dejarnos sorprender, me parece, sin duda, que dentro de esta actitud del diálogo reposa y sustenta la fraternidad, reposa y sustenta la minoridad, reposa y sustenta la pobreza. Entonces, desde acá los invito a que caminemos juntos e intentemos adentrarnos al corazón del hermano Francisco. Francisco, hijo de Pedro de Bernardoni y doña Pica, Pedro como gran comerciante de la época, perteneciente a la burguesía, clase que empieza a emerger, empieza a emerger en la sociedad, no solamente en Asís, sino como en todo el movimiento del medioevo, y el feudalismo y este sistema empieza a resquebrajarse, empieza a caerse. Estos nuevos ricos de la sociedad, es decir, la burguesía, empiezan a cuestionar criterios, maneras, modos del feudalismo que ya no va más. Entonces, estos nuevos ricos, ávidos de ganancias y de poder, empiezan a tomar el control, empiezan a estar en la época. Vemos que Francisco es parte de esto. Seguramente en la familia de Francisco estos temas habrán estado. Estas ansias de ganancias, de poder, de aparecer, de dominio, también están en el corazón del hermano Francisco. Como bien sabemos también, Francisco, el gran deseo de ser caballero, el gran deseo de pertenecer a la nobleza. Esto, la manera en donde pueda yo acreditar a esta nueva clase, el ser noble, una de las maneras era casarme con una noble o ser caballero. Francisco quería ser caballero, quería ser nombrado caballero. Y en la sociedad de la época, en la CIS del 1190, estaba muy a flor de piel lo bélico, la guerra, todo el ambiente también desde la cortesía, desde el tratar bien, pero sin duda esto se pone en confrontación. La cortesía, el buen trato, la cercanía y lo social, lo sociable de Francisco, junto también al poder,
junto también a la sed de dominio. Esto, sin duda, está en el corazón de Francisco. En 1198, en la primavera, los jóvenes de Asís, la sociedad de Asís, se subleva frente al imperio y dominio de los alemanes germánicos. Y derriban la fortaleza, la Rocca, derriban esta fortaleza y al año siguiente, Francisco tenía 18 años, al año siguiente, estos mismos jóvenes de Asís se quieren emancipar de este imperio germánico y se proclaman como libres. Es decir, muchos nobles se tienen que ir de Asís, por ejemplo, entre ellos la familia de Clara, se tienen que ir de la sociedad escapando de esta gran comuna de Asís que se proclama libre. Nos liberamos del imperio, nos liberamos del poderío y hoy somos independientes, libres. Francisco decía, tenía 18 años. No podemos asegurar, y en eso también me sumo, que Francisco participó o no. Lo que sí también me animo a decir que no me imagino un Francisco que se queda con los brazos cruzados. Algo habrá hecho en esa sociedad a los 18 años. Seguramente habrá participado, habrá estado en esa gran liberación. No lo sabemos. Pero podemos plantear y dejar esta duda. Años más tarde, Francisco entra en guerra Asís y Perusa, en la guerra de Perusa, y cae prisionero en esta guerra. Cae prisionero, está un año, como dato interesante, es prisionero de guerra, es decir, también ya se habilitaba este ser nombrado caballero, porque era soldado de guerra. Vuelve Asís, gracias a la paga de nuestro querido Pedro de Bernardone, y al año más tarde entra en la cruzada, junto a los territorios papales, está en guerra con los territorios imperiales. Francisco se suma a esta guerra en la Colestrada, yendo de camino hacia esa guerra, como bien sabemos, en Spoleto tiene este gran sueño de Spoleto, que Francisco dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Regresa a Asís y ahí se te irá diciendo cómo seguir. Confronto con el primer video, Francisco y el encuentro consigo mismo. Sin duda, en este gran deseo de nobleza, y que es un valor, y que está, y que es válido, también contaba con esto que decías hace un ratito, el tema de la violencia. El tema, para ser noble, también tengo que matar. Si quiero ser noble, tengo que matar. Tengo que entrar en guerra. Entra en conflicto Francisco, vuelve a Asís, y ahí su profundo cambio. De ahí también empiezan a cuestionarse modos, maneras, de esta manera de buscar la grandeza. Si leemos el Testamento, fuertemente el hermano Francisco nos dice ya después, ya al final de su vida, es un testamento, el Señor me reveló que diga este saludo: la paz sea contigo. La paz como un fruto de un camino que va haciendo. Entonces, en su conversión va cambiando y transformándose. Decíamos que para ser hombre de diálogo tiene que haber también un corazón que se descubra sin propio, que se descubra no tengo, no solamente de pobreza, sino de sin propio.
no tengo. Por ende, vemos que también dicen las biografías, en su momento, el obispo de Asís, el obispo Guido, les preguntará a Francisco y a sus hermanos, ¿cómo pueden vivir el Evangelio sin tener casas? ¿Cómo pueden vivir el Evangelio sin un lugar en donde estar y vivir, un lugar de referencia? Y Francisco ávidamente le dice, Señor, si tuviéramos algunas propiedades, necesitaríamos también armas para defenderlas, pues son ellas motivo de un sinfín de querellas y pleitos, que suelen estorbar al amor de Dios y del prójimo. Esta es la razón por la cual no queremos poseer ningún bien material en este mundo. Con esta respuesta, sin duda, Francisco va a compartirle el desde dónde empezará a transformarse su corazón, pero también al mismo tiempo le compartirá y le anunciará al obispo Guido a manera de denuncia, desde el poderío de la Iglesia, desde el poderío también que muchos ciudadanos de Asís van a cuestionar al obispo Guido, desde las propiedades, desde el saberse también como una comuna libre del imperio y que pasa a ser terrenos del papado. Francisco anuncia lo suyo y al mismo tiempo denuncia lo que no es evangélico de alguna manera. Vemos también en la redacción de la regla de 1221 que comparte también a los hermanos y a todos y dice, prohibir no deben prohibir a nadie el acceso al lugar donde habitan, sino que, por el contrario, allí deben recibir benignamente a cualquiera que venga a ellos, amigo o adversario, ladrón o bandolero. Esta regla es la regla nobulada, que la conocemos así, es un texto legislativo. Francisco comparte eso. Data de 1221. El encuentro con el sultán fue en 1219. Pregunta, Francisco, cuando comparte esto, 1221, ¿no tendrá acaso, animémonos a pensar, ¿no tendrá acaso el recuerdo de saberse recibido en tierra extranjera por un distinto y por un gran adversario medieval, latino, católico? Dejemos pensar y que esta pregunta esté en nuestro corazón a lo largo del compartir. El garante de paz, el gran garante de paz y de fraternidad va a ser el sin propio, el no apropiarme de las cosas. No es solamente el no tengo, el no tener, sino el sin propio. Desde ahí se puede construir y desde ahí podemos hablar también de diálogo y construir la paz. Ese será nuestro garante. Entonces, nos encontramos en 1211, que Francisco ya desde ahí, desde ese tiempo, quería ir hacia tierra, hacia Oriente, a encontrarse con ese nuevo mundo, como un gran deseo de martirio, de dar testimonio con su vida y con su fe de que es cristiano y católico, y de convertir a todo ese mundo musulmán, pero por distintas realidades no fue. Es en donde se acrecienta este gran deseo en el concilio de Letrán, IV, 1215, en donde un concilio importante, históricamente, y uno de los puntos del concilio es nuevamente en cabeza de Inocencio III, deciden ir nuevamente a Tierra Santa a recuperar los lugares santos, es decir, la nueva cruzada, un nuevo
reagrupamiento de hombres, de personas y de soldados para recuperar los lugares santos. Francisco le pide, por amor de Dios, ir a esos lugares, no se le permite. Al tiempo, el Papa Inocencio III quiere ir y va a ir a Tierra Santa, él como gran comandante, gran jefe de la cruzada, pero se muere en 1216, en julio, el 16 de julio, y Francisco se muere en Perusa, participa del velorio pontificio y está en manos luego el papado por Honorio III. Le pide fervientemente poder ir a Tierra Santa y se le concede. Francisco va, hace pie en Damieta, Egipto, una gran ciudad a nivel religioso y estratégico. Religioso del lado musulmán, para la creencia musulmana, Damieta, y era una ciudad importante porque decían, creían, se cree que va a ser el lugar en donde se va a dar el juicio final. Entonces va Francisco participa, está con el campamento cristiano y ve atrocidades. Se acerca a los italianos a compartir. Francisco y su hermano Fray Iluminado, están los dos, a los italianos que intentan como compartir por la lengua, a los demás, no vayan a la guerra, ¿no? Somos hermanos. Desde un lugar real y concreto, pero no es atendido. Le pide al cardenal Pelagio, español, que él ser nombrado como mensajero de paz, ir al sultán, pero no le es concedido. En julio, fines de julio, julio-agosto, el campamento tiene una lucha sorpresa entre cristianos y musulmanes, que el mundo musulmán, el ejército musulmán, mata 6.000 soldados cristianos. Hay un nuevo pedido de parte del sultán al-Malik Kamil de dar la ciudad de Jerusalén, y que eso, pero que los dejen con la ciudad de Damieta, por esta importancia religiosa. El cardenal Pelagio, como referente de la cruzada, dice que no. El concilio se proclamó y dijo de recuperar y de destruir el mundo musulmán. Entonces van con todo. Luego de esta gran matanza, julio-agosto de 1219, el cardenal Pelagio le dice a Francisco: podés ir, pero vas en cuenta tuya, no vas como mensajero oficial. Francisco va con Fray Iluminado a encontrarse con el sultán. Se encuentran, tienen un encuentro que sin duda dos personas desde una sensibilidad muy especial son encontrados. Francisco y el sultán comparten y se queda Francisco una semana. Al sultán lo que le llama la atención, dicen las hagiografías y también los textos del lado musulmán, le llama la atención su actitud de humildad y su actitud de respeto. San Buenaventura también en las hagiografías va a compartir que no va en contra de su religión, es decir, del Islam, no va a hablar mal del profeta, de Mahoma, sino que va a hacer todo lo contrario, una actitud amistosa, una actitud que escucha y que comprende.
La sinceridad y la dulzura del hermano Francisco y de Fray Iluminado, sin duda, le llamó la atención al sultán. ¿Por qué? Porque ya no eran igual, pues no era el mismo trato que los cristianos tenían con el mundo musulmán ya desde hace antaños, llamados los pérfidos musulmanes, llamados aquellos que los profetas, los falsos profetas, sino que todo lo contrario. Se animó Francisco y el sultán a compartir. Es en donde el sultán, al-Malik al-Kamil, le dice: quédate con nosotros, quédate una semana. Se quedan una semana, de hecho, en el campamento musulmán, y Francisco y Iluminado van encontrando otras cosas distintas. Se van encontrando con rostros concretos. Ya no eran los musulmanes, sino tal hermano, tal hermano, tal hermano. Vemos que también, si miramos críticamente la vida de la fraternidad y posteriormente hablando a este encuentro, influyó mucho en la manera de pensar, es decir, el llamado a la oración, el tú eres, de los nombres de Dios, esto de las 5 oraciones, de tener el corazón vuelto a Dios, que sin duda fue un antes y un después de gran transformación en la vida no solamente de Francisco, sino de los hermanos. Desde ahí, 2 hermanos de distintas facciones se encontraron. Ya no eran los cristianos y los musulmanes, sino que Francisco y al-Malik al-Kamil, con nombre, con apellido, con historia, con cultura, que se animaron a decir: sos mi hermano, que se animaron a decir: no sos mi enemigo, sino todo lo contrario. Desde acá podemos construir algo nuevo. Es muy difícil imaginarse, hasta el mismo San Buenaventura, cuando escribe este hecho, un hombre fraile, occidental, medieval, encontrándose con esta nueva cultura o esta cultura musulmana totalmente distinta a la mía, pero que se dio y que desde ahí ha marcado a fuego en lo profundo de la fraternidad, es decir, del corazón franciscano, y en lo profundo del corazón musulmán. Quedará grabada hasta el día de hoy aquel encuentro de Francisco e Iluminado, hombres sencillos, humildes, portadores de Dios, portadores de paz. Esto queda hasta el día de hoy en el corazón musulmán. Y también dentro de nuestro corazón, de toda la familia franciscana, sin duda, queda guardado y grabado el modo de ir, el modo de acercarse, el modo de misión. Escribe Francisco en su regla: amonesto, exhorto y aconsejo en el Señor Jesucristo a mis hermanos, que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan de palabra, ni juzguen a otros, sino sean apacibles, pacíficos y mesurados, mansos y humildes, hablando a todos decorosamente como conviene. En toda casa digan primero: paz a esta casa. Y guárdense todos los hermanos de calumniar y contender de palabra, ni litiguen entre sí ni con los otros, sino procuren responder humildemente y sean mesurados, mostrando una total mansedumbre para con todos los hombres. Así todos somos enviados, así todos somos llamados a ser hombres y mujeres de paz en este tiempo, intentando reconciliar aquello que a simple vista es irreconciliable, intentar poner en diálogo aquello que es amenaza, todo lo contrario, es
posibilidad de encuentro, es posibilidad también de saberme hermano y menor. Y desde ahí, como el llamado evangélico que nos hace Jesús, todos ustedes son hermanos.